Muy buenos días a todos nuestros participantes. Queremos dar inicio a este seminario virtual. A nombre de BDO Panamá, queremos darle las más cordiales bienvenidas y agradecimiento a todos nuestros colegas, participantes y amigos por asistir y prestarnos su tiempo, que sabemos que en estos días de pandemia, pues aún estando en casa, tienen que atender muchas tareas y actividades. BDO Panamá, firma líder en auditoría, impuestos, outsourcing y asesoría, preocupados por la situación y las circunstancias en las que nos encontramos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, pero en este caso en particular, pues vamos a hablar sobre nuestro país. Quiere aportar con su conocimiento un grano de arena a todo este sector empresarial que requiere en estos momentos de toda la ayuda posible. Para eso hemos creado este seminario virtual para hablar sobre dos puntos específicos y que sabemos que hoy día son de vital importancia para el empresario. Uno es el flujo de caja. Sabemos que como está la situación, tenemos que tener un plan, tenemos que saber cómo manejar este flujo de caja. Además de tener un plan, también debemos entender algunas situaciones particulares por las que, de acuerdo a la situación, está pasando la parte económica y financiera del país. Para esto, pues les explicaremos más adelante algunos ejemplos que van a ser ilustrados como parte de esa explicación y de ese enfoque que le estamos dando a ese aspecto. El segundo punto es sobre una herramienta muy importante. Esta herramienta quizás en el pasado ha sido subestimada desde el punto de vista que no se le ha dado el uso adecuado, y es la valorización de empresas, o sea, la valorización de su negocio. Esta herramienta, y en especial circunstancia que nos encontramos, es una herramienta, reitero, que viene a aportar no solamente un valor de mercado de su negocio, sino también mucho valor agregado al momento de usted tomar decisiones. Es una herramienta que le permite determinar cómo está usted hoy día, cuáles son sus falencias, cuáles son sus fortalezas en su ámbito económico y financiero. Porque para llegar a un valor, usted primero tiene que hacer un análisis previo de todas sus finanzas y de todo su flujo dentro de la empresa. Por eso hay una gran relación entre el flujo de caja y la valorización de un negocio. Señores, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Espero que este seminario virtual aporte el día de hoy, pues, conocimiento y quizás algunos enfoques, algunos insights positivos para su toma de decisión durante esta dura situación. Para esto, el día de hoy nos va a acompañar nuestro gerente senior en finanzas corporativas en BDO Panamá, el señor Igal Marazenbao, quien cuenta con una extensa experiencia en temas de valorización de empresas y flujo de caja. No solamente cuenta con mucha experiencia, no solamente va a explicarles esto, sino que me adelanto a decirles que Igal, pues en la firma,
estará, como todos los socios de la firma, estarán dispuestos a recibir cualquier consulta, cualquier comentario que ustedes a bien tengan. Sin más preámbulo, entonces quiero dejarlos con el licenciado Igal para que inicie su presentación. Igal, buenos días. Buenos días, Allen. Muy amable por tu presentación, tu introducción. Agradecemos a las personas que están presentes en este momento y esperemos que sea de utilidad lo que vamos a comentar. Antes de entrar a cada punto y a cada lámina, hemos decidido como firma seleccionar el tema de flujo de caja porque considerando que ya en el país y en otros países vecinos, por supuesto, hay una inactividad hace más de un mes y en algunos países casi 2 meses. Esto, por supuesto, impacta en las ventas de cualquier tipo de negocio. Y, por supuesto, todos los empresarios que estarán escuchando esta conferencia y los gerentes y ejecutivos y otros funcionarios de las compañías que están en la conferencia coincidirán que hay que entender muy bien el flujo de caja de la compañía para posteriormente explicárselo a los bancos y a los mismos propietarios y accionistas de la compañía para que haya un plan a seguir en los próximos meses. Una vez que se levanten las actividades próximamente, por supuesto que hay que hacer una planificación de los flujos, que es algo que siempre se hace, aunque la actividad esté normal, pero con mayor razón hay que hacerlo en este momento, ¿no? La presentación está dividida primero en lo que es hablar de flujo de caja ante este escenario actual, de anormalidad, llamémosle, porque no hay ventas hace un tiempo en muchas compañías. Y después la valoración de empresa, ¿por qué traer este tema en este momento? Vamos a dar unas sugerencias posteriormente, la parte de valoración, que algunas compañías pueden poner sobre la mesa o evaluar que si tienen una restricción de flujo en los próximos meses, es muy probable que otras compañías más grandes tengan mejor estabilidad en su flujo y probablemente sea un momento ideal para ir pensando en alianzas, en asociaciones y en fusiones de compañías. Y justamente no se puede tomar esos pasos si no se valoran los negocios desde el punto de vista financiero y no contable. Veamos rápidamente esto, ¿para qué es esta presentación? ¿Qué nos va a aportar o cuál es el objetivo? Por un lado, vamos a mostrar algún estado de resultado, ejemplo de una compañía, de cómo es sensible cuando bajan las ventas y cómo eso afecta a la EBITDA y a la utilidad operativa y a la rentabilidad del propio negocio. Vamos a conversar sobre qué acciones se pueden hacer o decisiones se pueden tomar para administrar mejor el flujo. Entender el flujo va a permitir que los accionistas planifiquen aportes de capital si no quieren seguir tomando deuda o renegociando algunas deudas. Y la valoración de empresa la vamos a ver como una herramienta que propicia las asociaciones y transacciones y fusiones entre negocios complementarios, entre competidores, etc. Para no andar mucho en esto, en cuanto al contexto, ya sabemos de que hay limitación de circulación de personas, no solo en Panamá, sino en todos los países vecinos de Panamá, en la región. Panamá es un país altamente integrado internacionalmente, que no es ajeno a lo que está sucediendo a nivel regional y global, y ya todos sabemos de que eso ha traído restricciones en los aeropuertos, en terminales de transporte terrestre. Quizás ha habido gente que ha estado haciendo seguimiento a índices bursátiles. Justamente los índices bursátiles de los últimos 2 meses, tanto en Estados Unidos como en Brasil, México, Argentina, Colombia, tuvieron caídas de índices, de bolsa. ¿Esto por qué nos afecta como pequeños empresarios, medianos empresarios o grandes empresarios? Justamente cuando hay una caída en bolsa, muchos inversores institucionales y no institucionales, y familias, por supuesto, pierden capital. Y el perder capital ya implica no ejecutar planes futuros, postergar planes de inversión y no hacer inversiones en sus propios negocios de los cuales sacaron el flujo para invertir en bolsa, por ejemplo. Entonces, la bolsa termina transmitiendo lo positivo y lo negativo al mercado, a la economía real. De la financiera se va a la economía real en algún momento. En marzo y abril, que tuvimos esta paralización de actividades en Panamá y en varios países, todos habrán, por supuesto, tomado conocimiento, pero esto es para ponerlo también en pantalla, que hay negocios que se han impactado de una forma muy fuerte. Restaurantes, hoteles, cines, franquicias de diferentes, no solo franquicias de alimentos,
otras cadenas de franquicia de otros sectores, cadenas de cafeterías, centros comerciales, construcción, industrias no relacionadas al sector de alimentos, porque el sector de alimentos en algunos casos ha podido funcionar, y todo otro tipo de negocio que implique una compra presencial. Entonces, tenemos muchísimos pequeños negocios y medianos negocios que venden si el cliente está presente. Entonces no se soluciona poniendo una aplicación, porque hay negocios que no pueden manejarse con una aplicación a diferencia de otros negocios. Así que estos son los negocios más golpeados cuando no se puede hacer la facturación si no veo al cliente presencialmente. Este es un ejemplo para no poner tanto número y tanta estadística, digamos. He querido poner números que le sirvan al empresario. Nosotros en BDO asesoramos muchas compañías, no solo en Panamá, en América Central, en la región, clientes con operaciones en América Latina. Y el empresario, por supuesto, tiene que tener muy en claro su estado de resultados. Y fijémonos primero esta columna izquierda que habla de escenarios en una economía estable. En una economía estable, una compañía puede tener al año 3.3 millones, por ejemplo, de facturación. Esto puede ser extrapolado a una compañía más pequeña o hablemos de una compañía más grande, pasan cosas similares. Pero si esta compañía tiene 3.3 millones en ventas y costos de 1.6 millones y gastos operativos de 1.3, como se ve ahí, la utilidad operativa es $360.000, que esa operativa viene a ser el EBITDA, no la utilidad contable neta después de impuestos, ni tampoco la utilidad sumado a otros ingresos extraordinarios, sino una utilidad operativa propia del negocio. Y fíjense que este negocio tiene una utilidad de 11% sobre ventas, su margen operativo. Quien maneja un negocio sabrá que los negocios están por 8%, 7,5%, 11%, 15%, 14%, 18%, hay un rango, depende del sector. Pero este es un ejemplo de 11% de margen, por ejemplo, que se mantiene todo el año, que se repite el que viene, que se repite el posterior, a menos que suban las ventas. Pero ¿qué pasa en un escenario donde podemos esperar una caída en ventas anual del 15%? ¿Por qué del 15%? Un mes y pico que ya no se trabajó, por supuesto estamos hablando más del 10% del año en facturación, entonces es lógico que muchas compañías van a tener una disminución en ese porcentaje y otras mayor. Como no es fácil bajar los gastos operativos, los costos por supuesto que han acompañado a la caída en ventas en este ejemplo, pero los gastos operativos no son fáciles de reducir en un periodo corto, al menos que renegocies con muchos proveedores y otro tipo de acciones que se pueden hacer, pero no tantas. Y por supuesto que el impacto más directo a corto plazo es que se baje la utilidad operativa en este negocio del 11 a 3%. Y por supuesto los accionistas sientan una disminución en su utilidad operativa. ¿Qué pasa en otro escenario donde asumimos ahora que hay un pago de capital e intereses? Antes no estábamos asumiendo que hay un pago de capital e intereses y por lo tanto ahora estamos viendo estas cifras desde el punto de vista de un flujo de caja. Entonces, en el escenario de una economía estable, que es la columna de la izquierda, tenemos el ejemplo de antes, teníamos una utilidad operativa de $360.000, pero al pagar intereses y capital para este tipo de compañía que se le ha estructurado una deuda lógica, el flujo sigue siendo positivo porque estás en una economía normal y estable. Pero si te caen las ventas en la compañía un 15%, es muy probable ya que tengas un flujo negativo que antes no lo tenías. Entonces, es una situación que ya hay que ponerse a pensar. Y si en este mismo negocio, en el cuadro de abajo, suponemos una caída mayor del 30% en ingresos, ahora el flujo se hace negativo en una cifra ya muy importante, ¿no? Alta. Ahí el accionista va a tener que tomar la decisión de hacer aportes de capital hasta que vuelva a facturar, va a tener que planificar nuevas estructuraciones de pasivos financieros, bancarios. ¿Y qué pasa cuando tenemos leves caídas en ventas, ¿no? La caída en ventas, como ya vimos antes en el ejemplo, te hace caer la rentabilidad sobre ventas, te afecta tu rentabilidad sobre activos, te afecta tu rentabilidad sobre el accionista o el llamado return on equity, retorno sobre el patrimonio. El índice de endeudamiento te lo sube porque por más que obtengas diferimientos de pagos y bueno, nuevas líneas de crédito, vas a tener más deuda que en el pasado. Y por supuesto hay un problema de liquidez que es el más delicado, ¿no? Este es un ejemplo muy también práctico para mirarlo uno como empresario y decir, bueno, yo de abril en adelante voy a tener cobranzas en mi negocio, voy a tener ventas también al contado cuando se reanuden las actividades, pero ya vengo con un ingreso disminuido y por lo tanto mi ingreso de flujo de fondos va a ser menor al que yo estaba acostumbrado en una economía, llamémoslo estable, porque no quiero hablar de tanta cifra, porque no hay números todavía oficiales, obviamente, de la disminución de ingresos.
En cuanto a los ingresos financieros, puedo bajar algunos ingresos financieros, pero no todo lo que yo quisiera como compañía. Y obviamente mi objetivo como empresario es seguir con el negocio abierto y tener mi continuidad de negocio, ¿no? Entonces, estamos hablando bajo un escenario que se quiere continuar. Eso implica que mes a mes yo tenga faltantes de flujo de efectivo que se van a ir acumulando, por supuesto, y ahí tengo que pensar si los cubro con aporte de capital de los accionistas o con deuda. Por eso esto sirve para planificar también qué quiere hacer el accionista con su negocio. Y son decisiones que tiene que tomarlas, ¿no? Antes de que se levanten estas restricciones y, por supuesto, posterior a las restricciones. Cuando hay un efecto negativo en el flujo, varios de los que estamos en línea sabemos los impactos, pero también la idea es ponerlo esto en esta lámina. Tener menores utilidades implica que tenga que afectar mis planes de crecimiento en mi compañía. Tengo que esperar un desempeño menor en mis gestiones futuras, a las planificadas. El tener flujo limitado me limita a sacar, lanzar nuevos productos y servicios al mercado, porque lanzar un producto y servicio implica inversión. Se hace más difícil ejecutar ciertos proyectos de inversión porque tenía planificado aumentar punto de venta, inversión en maquinaria y equipo, tenía que hacerlo en parte con mi flujo de mi compañía y parte con endeudamiento. Ahora no tengo la parte del flujo propio, tengo que seguir invirtiendo como accionista y tengo que replantear mi escenario. Por supuesto que afecta al valor de la compañía, el flujo, y si afecta al valor de la compañía, estoy afectando el patrimonio de los accionistas y los propietarios. ¿Qué hacer para ir mejorando el flujo en esta etapa? Hay negocios que, por supuesto, que si no necesitan la presencia física del cliente para facturar, se ha visto que muchos negocios, por supuesto, han creado sus aplicaciones, están haciendo más e-commerce, pero vuelvo a repetir, no todos los negocios pueden ir a e-commerce ni a venta en línea porque necesitan el contacto con el cliente. Las empresas sería ideal que, así como ya lo están haciendo, estén muy bien comunicadas y conectadas con sus gremios, sus asociaciones y sus cámaras de comercio y sus otras cámaras, porque esto es lo que realmente va a permitir presentar propuestas de financiamientos especiales. ¿Y por qué llamo financiamientos especiales? Porque si un gremio o una asociación plantea las cosas más claras a sus propios financiadores y se buscan plazos diferentes y se buscan productos financieros adecuados al cliente, creo que va a ser una forma más suave de manejar toda la situación. Pero eso toma tiempo y por eso cuanto antes se organicen las cámaras de comercio y negocios y puedan a sus asociados llevarle un producto especial. ¿Y por qué lo digo esto? Por ejemplo, una cosa es hablar por un sector industrial y otra cosa es hablar por todo un gremio que aglutina las cadenas de restaurantes, por ejemplo. Las cadenas de restaurantes son las más afectadas y van a ser las más afectadas porque no se va a permitir el aglomeramiento de personas en un restaurante. Entonces la pregunta es, ¿qué producto financiero se le va a dar a estas personas y a estos negocios para que sigan abiertos y sigan pagando sus sueldos y salarios y planillas? Hay que ser muy creativos, me parece, y también como gremio a veces hay formas de tocar puertas también a financiadores del exterior, a organismos que apoyan a las pequeñas empresas, medianas empresas, entonces hay formas de organizarse. Los accionistas que tengan capacidad de hacer aportes de capital van a tener que ir evaluando cuál es su tolerancia a asumir pérdidas, cuál es su tolerancia a aportar capital en su negocio y por supuesto que eso tiene relación con que aporto capital, qué rentabilidad tengo y si sigo manteniendo una rentabilidad lógica sobre mi negocio, porque tiene que seguir abierto si ese es mi objetivo. Y como va a pasar en otros negocios, si quieren cambiarse a otra actividad, por supuesto que tenés que invertir también en otra actividad capital. Entonces, todo esto tiene que ver con una planificación. Sería recomendable que hayan compañías que busquen otros servicios complementarios con su misma compañía o con otras compañías para asociarse y ver cómo pueden facturar juntos más. Al fusionarse dos compañías y asociarse, que después vamos a comentar un poco más, se logran sinergias. ¿Qué sinergias? Es obtener valores que antes no podías obtener como compañía separada. Si dos compañías se unen y se juntan, pueden mejorar costos, mejorar gastos y seguir vigentes en el mercado. Creo que compañías que tengan restricción de flujo tendrán que evaluar asociarse con otras compañías o fusionarse. Y una empresa que, bueno, tiene grandes problemas para operar, con mayor razón hay que pensar muy bien varios escenarios, si ese negocio está muy parado, para ver cómo mejorar la capacidad de flujo. Este es un corte para entrar al tema de valoración de empresas. Ok. Gracias, Igal. Bueno, estimados participantes, como han podido escuchar y han podido ver en la presentación, el tema de flujo de caja es un tema no solamente importante, sino yo diría incluso es clave
dada la circunstancia en la que nos encontramos, porque nuestros mercados están siendo afectados. Como ustedes, solamente para extraer, rescatar uno de los enfoques del licenciado Igal, es nuestros mercados ahora mismo se encuentran totalmente paralizados, por lo cual las ventas están en franco deterioro. Esto inmediatamente es la primera variable de la ecuación de tu flujo de caja, que empieza a disminuir todo lo demás, ya que, como muy bien dijo Igal, no solamente al perder espacio de venta disminuyes ingresos, sino que el problema que tenemos es que los costos y los gastos no bajan en igual proporción, por lo cual entonces empiezas a tener un estrés en tu flujo continuo en la empresa. Y esto trae como consecuencia entonces que tenemos bajas rentabilidades en los activos, tenemos bajas rentabilidades en el patrimonio de los accionistas, y por ende entonces tenemos una compañía que se va deteriorando en su modelo de negocio financiero y económico. Por lo cual entonces impera una reestructuración y análisis de reestructuración financiero del negocio, para poder adaptarse, determinar y saber hacia dónde y qué ruta tomar. Y por último, ver con ojos mucho más hacia adelante, que si bien es cierto tenemos un negocio familiar de muchos años, de generaciones, o una gran empresa de muchos socios, esto no significa que no podamos considerar lo último que estaba mencionando Igal, y es a lo que vamos a entrar en este momento, que es la posibilidad de una fusión para aunar fuerzas y consolidar el negocio y seguir adelante. Así que para esto último que estoy mencionando, en BDO Panamá siempre miramos las perspectivas de los mercados y sabemos que en los próximos 18 meses, con seguridad, va a haber una lenta recuperación para usted volver a tener la participación de mercado que tenía. Esto sin mencionar que va a tener que hacer algunas inversiones en transformar su negocio. Para esto, creo, y de paso considero sugerir a todos nuestros gremios empresariales, saber dónde está su negocio hoy día, valorar su negocio, hacer una valorización, acérquese a un profesional y haga una valorización de su negocio. Es una herramienta sumamente importante en este momento. Bueno, solamente quería hacer un pequeño extracto de esta primera parte, y ahora pasamos a la segunda parte, que es la valorización de empresas, en donde Igal también les va a explicar todo el proceso de lo que hacemos en valorización y nuestra perspectiva al respecto, ¿no? Y luego volvemos. Adelante, Igal. Gracias. La valoración financiera de empresas es diferente a hablar de una valoración contable. El empresario sabe que tiene activos y tiene pasivos, y por lo tanto él sabe lo que tiene y lo que debe. Y por diferencia, el empresario entiende que ese es su patrimonio. Pero muchos empresarios que hemos atendido a lo largo de todos estos años de diferentes sectores y en diferentes países también de la región, hay empresarios que se preguntan dónde está ese valor intangible, si tiene el negocio un valor intangible, porque hay negocios que tienen valor intangible y otros que no lo tienen el valor intangible, depende de los casos. Entonces ahí empieza a haber una separación entre lo que es un valor financiero y un valor contable, que pueden diferir a veces por mucha cantidad de dinero, miles de dólares, millones de dólares, etcétera, depende del negocio. ¿Qué es un valor o una valoración? La valoración pretende medir el valor de mercado, un valor razonable de las acciones de la empresa, es decir, lo que le pertenece a los dueños de la compañía. ¿Quién usa una valoración? A mano izquierda, en la parte superior, indicamos que un comprador de acciones de un porcentaje que quiera entrar a una compañía teniendo un 20% de acciones, 10% menos el 50%, más el 50% o el 100% de acciones, no va a saber cuál es el monto a ofrecer por esa compañía si no se hace un cálculo del valor de la compañía en la cual se va a invertir.
Entonces, un comprador o inversor utiliza un informe de valoración. Quien vende una parte de sus acciones porque está planificando su jubilación, está planificando cambiar de rubro de actividad y está evaluando vender parte de su negocio o todo el negocio, tiene que tener una referencia del valor de su compañía. Si dos compañías se van a unir o van a fusionar o se va a hacer una adquisición, ambos necesitan tener una referencia de valor. Hay empresas que planifican emitir acciones y por lo tanto también necesitan hacerlo. Y se lo usa también como herramienta de gestión para que la gerencia y los accionistas entiendan su valor y busquen la forma de ir incrementando el valor a lo largo de los años para crear beneficio a sus accionistas y propietarios. Una valoración implica tomar en cuenta activos, pasivos e información contable, como se comentó antes, pero también se toma en cuenta información legal, proyecciones del negocio, cómo está con respecto a la competencia del negocio, etcétera, etcétera. Factores a tomar en cuenta. Fíjense que ahí se habla de un enterprise value. Eso no es lo mismo que un valor accionario o lo llamado equity. No es lo mismo que solo sacar un valor patrimonial o un valor de empresa antes de restar la deuda, después de restar la deuda. Entonces, como ven, esto es muy complejo. Es muy delicado cuando un empresario tiene que tomar decisiones con respecto a esto. Hay gente que hace sus cálculos solo en base al inventario, no le resta la deuda, le pone la deuda. Entonces, existen métodos internacionales que se usan en todo el mundo. Son métodos matemáticos que tienen que respetar el cálculo de valor. Hay muchos métodos para sacar valoración de negocios, pero básicamente voy a hacer solo comentarios de flujo de caja descontado y de método de múltiplos. Un flujo de caja descontado tiene como objetivo proyectar ingresos, costos y gastos, varias variables del negocio en un horizonte de 5 años. Hay gente que hace proyecciones a 10 años, pero hay que tener mucho cuidado con la llamada fórmula del valor de continuidad, lo que se llama en inglés el continuing value o el valor de perpetuidad. Eso pesa 30, 40% a veces una valoración de un negocio. Entonces los errores pueden ser muy grandes al hacer estos cálculos. Se deben elaborar flujos de caja proyectados, se tiene que calcular el llamado EBITDA, que no todas las compañías también lo usan. El capital de trabajo también afecta. Capital de trabajo en valoración no es lo mismo que el capital de trabajo que uno usa como empresario en cuanto a su capital de giro, digamos, de actividad. El working capital en valuation o en valoración de compañías tiene unas particularidades de cálculo también. Hay que saber si la compañía va a invertir en los próximos años, es decir, si va a hacer capital expenditure o va a tener CAPEX. Hay gente que ha escuchado de esto de flujo de caja descontado, pero lo delicado de esto es, como dice la palabra descontado, ¿qué tasa de interés usas para descontar los flujos de caja? Para eso hay que construir una tasa de descuento, que hay métodos internacionales para eso. ¿Qué variables yo como empresario controlo en mi negocio para subir o bajar mi valor? Yo puedo mover los gastos, puedo mover los costos, puedo mover los márgenes, puedo mover mi precio, mi volumen. Pero hay variables no controlables que yo como empresario no puedo influir cuando valoro mi negocio. Riesgo país, que en Panamá es bajo con respecto a América Latina, lo cual te da un valor bueno en el negocio con respecto a otros países. Las betas tiene que ver con el riesgo del negocio. Una cosa es valorar un negocio que se dedica a los supermercados y alimentos, otra cosa es valorar un negocio de logística que tiene muchos competidores, otra cosa es valorar un negocio que ya tiene un porcentaje de mercado muy pesado y muy fuerte y no hay riesgo casi para esa compañía en disminuir sus ventas o sus utilidades. Hay negocios como telecomunicaciones que tienen más riesgo porque cambian los servicios que ofrecen las empresas de comunicaciones. Y hay varias variables, como ven en pantalla, que no se pueden controlar y por eso hay que ver cómo las haces influir en el valor del negocio. Esto es un ejemplo muy rápido de que cuando proyectas un negocio en los próximos 5 años en sus ingresos, costos y gastos, debes hacerlo como se ve hasta el 2025. Hay gente que lo hace 10 años, pero fíjense que abajo hay una línea muy delicada que dice hay que definir un valor de continuidad del 2026 en adelante. Eso tiene que ver con tasas de crecimiento, tiene que ver con tasas de riesgo y otras variables que influyen en todo el valor del negocio. Acá esto por supuesto no es un ejemplo, nos tomaría mucho tiempo estar sumando y restando números aquí para sacar un valor de un negocio, pero es una introducción. Para ir terminando, ¿qué muestra este gráfico? Al título, veamos, dice, el valor de una empresa no siempre tiene relación con su antigüedad en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Hay empresarios con los que uno conversa frecuentemente y dicen, bueno, mi negocio funciona hace 30 años, me imagino que mi negocio vale mucho más dinero que el señor que es mi competencia que abrió hace 10 años su empresa y compite conmigo. Puede ser que sí, puede ser que no,
pero puede ser que una empresa esté hace muchos años en el mercado, pero las ventas no son las adecuadas, la utilidad neta y el flujo de caja no es el adecuado y probablemente el negocio que tiene 30 años funcionando vale mucho menos que el negocio que abrió hace 10 años y es su competidor. Este es un ejemplo claro. American Airlines fue fundada hace casi 100 años y Uber fue fundado hace más de 10 años. Ese valor no tiene nada que ver ahorita con la situación de las aerolíneas, sino que es un valor que se mantiene usualmente. No estoy diciendo en este momento qué es ese valor, si el enterprise value o el valor patrimonial o el valor en bolsa, obviamente saca los valores de bolsa. Fíjense que Uber vale más que American, lo cual demuestra que un negocio recientemente fundado no vale más que uno más antiguo, y a veces puede ser al revés, ¿no? El método de múltiplos no lo expliqué en detalle, pero el método de múltiplos significa entender muy bien cómo funciona una bolsa de valores desarrollada, usualmente la norteamericana, y entender qué variables vas a usar de ese sector para hacer un proxy, que se llama, una aproximación, una similitud de valor con una empresa latinoamericana. Entonces hay variables que se ajustan, que se analizan para decir cuánto vale mi compañía en América Latina si cotizara en una bolsa de valores, por ejemplo. Depende del país, depende del sector, esto tiene que hacerse un análisis también. Quiero sacar las siguientes conclusiones de por qué es importante hablar de valoración, no solo en la situación actual, sino en el pasado también, ¿no? Pero si hablamos del pasado antes de esta situación, que son ciertas situaciones anormales de facturación, hay muchos grupos económicos centroamericanos, latinoamericanos creciendo en la región, buscando nuevos negocios, por lo tanto utilizan mucho la valoración de compañía y por lo tanto también hay que valorar a los negocios los cuales quieren invertir, lo cual es, por lo tanto esta actividad es muy dinámica en América Latina en general. Y en esta situación actual, que sabemos que hay muchas compañías con limitaciones de flujo de caja y que van a tener que reacomodar su flujo de caja en los próximos meses, por eso la presentación estaba enfocada en entender primero mi flujo de caja, lo cual les sugiero a todos los empresarios y gerentes que analicen su flujo. Y posteriormente, en esta situación actual, la valoración puede ser una herramienta para que una compañía mediana y grande ponga en su plan de negocios, ponga en su plan estratégico como objetivo invertir en otros negocios de menor tamaño al suyo, lo cual va a fortificar negocios pymes y otros negocios que ya existen en el mercado para que la economía se fortifique. Y esas son decisiones que puede tomarlo cada empresario y no necesita esperar que otro tome decisiones por sí mismo. Me refiero a esperar un financiamiento o a esperar otra situación. En los casos que a alguien también le interesen las adquisiciones, sí hay entidades bancarias que apoyan una adquisición. Hemos participado en esos procesos en el pasado. Hay que estructurar todo un pasivo para ejecutar esa adquisición y los bancos apoyan en estas situaciones. Si dos compañías se pueden unir, si las franquicias se pueden unir con otras y pueden empezar en una fusión, es algo que también se tiene que analizar y evaluar, y en ese caso hay que valorar también los negocios, y por eso es que ponemos en esta presentación el énfasis en valoración de empresas, y así con otros sectores que necesiten consolidarse o hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para esto? Antes de sacar los números, ¿no? Hay que sacar los cálculos, hay que analizar qué pasaría si yo hago la transacción, si yo hago la fusión, ver mis números y si mis números hacen sentido y si mi rentabilidad es mejor estando con otro accionista que estando solo e individual en el mercado. Por supuesto que ya hay que darle forma y tomar las decisiones respectivas para planificar una adquisición e inversión. Desinversión también puede ser un grupo económico que quiere irse retirando de un negocio. A eso se le llama de-investment o zona de desinversión de la actividad, y hay que valorar también para ver a quién ofrezco esa unidad de negocios a la que estoy desvinculando, ¿no? Bueno, eso es toda la presentación. No hemos querido hacer una cosa sumamente extensa y que no se capte la idea, y esto es en pro de las compañías ordenen sus finanzas y se fortalezcan, porque es necesario como país, por supuesto, organizarse y avanzar, ¿no? Gracias. Gracias, Igal. Nosotros en BBDO Panamá hemos querido el día de hoy, señores, aportarle algo de nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Nuestras puertas están abiertas, nuestros correos están 100% 24/7. Estamos para atender cualquier consulta que tengan a bien. No importa la magnitud de la consulta, además, importante, nosotros nos manejamos con un estricto protocolo y código de privacidad de información, por lo cual pueden sentirse totalmente libres de exponer la consulta que deseen vía correo o solicitar una llamada, y uno de nuestros socios especialistas les va a contactar para conversar todo lo que ustedes requieran.
Así que quiero agradecer a Igal por esta participación en este webinar el día de hoy. Los quiero invitar próximamente el día miércoles. Tendremos otro webinar sobre asuntos, temas legales y de asuntos laborales. Específicamente les van a hacer llegar la invitación a todos nuestros participantes, ya que tenemos pues sus direcciones de correo. Así que el próximo miércoles a las 10 de la mañana, con nuestros socios de BDO Legal. Bueno, en esta ocasión nos despedimos. Igal, muchas gracias por todo el aporte técnico, y a nuestros participantes, muchas gracias por su tiempo, siendo las 11 en punto, habiendo cumplido con nuestro programa para el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto.